Bueno, ya lo hemos hablado pues, un poco a la longitud, ¿no? Este asunto, y seguramente han escuchado, y he escuchado 40,000 opiniones distintas sobre pues, lo que ha pasado, ¿no? Con 3 bancos en Estados Unidos, cuántos más, y otro más en Suiza que anda, pues, bueno, que ya también valió sombrilla. Entonces, vamos a ver qué demonios está detrás, porque todo este asunto de los bancos para el ciudadano de a pie, ¿no? Está un poco complicado, muchos números y términos que nadie conoce. Entonces, Iracema Andrés, analista de Economía y Mercados Financieros, está aquí con nosotros, junto con Joaquín Barrera Alonso, profesor de la Academia de Finanzas de la materia de portafolios de inversión en la UP. Gracias a ambos por estar aquí. Oiga, tío, nada más le voy a pedir un favor a ambos encarecidamente. Términos sencillos, porque si no aquí la cosa se va a poner muy técnica y me regañan acá la conciencia ciudadana que tenemos detrás de las cámaras. Entonces, a ver, vamos a darle pues un poco de sentido, y así que empezamos con qué cariño santo le pasó a Silicon Valley Bank. Lo que tengo entendido, y ya tú me vas a ayudar a deshilacharlo un poquito, a desmenuzarlo como pechuga de pollo, es... compraron bonos de la Fed cuando estaba la tasa de referencia muy baja durante la pandemia, porque pues, tenían lana de sobra en depósitos, pero cuando la Fed empezó a subir esa tasa de interés, como que se le fueron a la fruta, ¿no? Eso es lo que medio tengo entendido. Hay varios aspectos relacionados con esta quiebra. Efectivamente, este banco estaba dedicado a dar créditos al sector tecnológico. Recordemos que durante la pandemia el sector tecnológico tuvo un gran auge, una fuerte demanda de servicios, porque todos estábamos en casa. La situación cambia cuando regresamos a la normalidad, ¿no? Empieza a cambiar, disminuye la demanda de estas empresas de tecnología y a la par, efectivamente, el banco hizo algunas compras de gobierno pues para hacerse de mayor liquidez y poder aumentar el monto de sus créditos. También influye en que parte de ese capital se invirtió en activos como las criptomonedas que no tienen ningún respaldo. Entonces, también andaban, sí. pues también se la están buscando, no manchen. Entonces, cuando la economía se empieza a normalizar, estas empresas de la tecnología no tienen el flujo de efectivo que tenían antes, las ventas que tenían antes, pues empiezan, por una parte, a retirar parte de sus fondos para hacer frente a algunas obligaciones. Obligaciones, pues, son créditos y también a pagar a sus empleados, a pagar la nómina. Y aquí empieza a disminuir pues el flujo que tenía el banco. Cuando los que participan en bolsa, que compran acciones del banco, saben esta situación, empiezan a vender las acciones del banco y el precio de la acción cae considerablemente, ¿no? Y se vuelve ahí un efecto en cadena de desconfianza, de que si yo tengo acciones y sé que tú ya las retiraste, pues yo también los retiro. Pero además quienes estaban depositando su dinero ahí, pues también retiran el depósito y se vuelve ahí una bola de nieve que finalmente pues la Reserva Federal y el gobierno salen a rescatar al banco. ¿Por qué? Pues porque es muy importante que los bancos no quiebren, porque si no se generaría un mayor efecto negativo en el sistema financiero. Y lo que hace el gobierno y la Reserva Federal o la banca central, porque no es exclusivo de la Fed, es apoyar al sistema financiero y por eso es el rescate. Okay. Oye, Joaquín, ¿tú dirías que al menos en el caso de Silicon Valley Bank medio se emborracharon, digamos, con una ilusión de que el futuro iba a estar más, o sea, que se iba a mantener así? Sí, ahí lo que afectó fue, como bien decía Iracema, la subida en las tasas de interés. Cuando ellos... Explícame ese efecto, porque punto claro. que, o sea, si yo compro bonos de la Fed en claro. punto 25 como estaban, y ahorita que los subieron a 4.75, ¿eso cómo me afecta a mí financieramente? Claro, es una muy buena pregunta, Carlos, porque la relación del precio y la tasa en los bonos es inversa. Es decir, cuando tú compras un bono a cierta tasa y después comienza a subir esa tasa, el precio del bono cae, que fue justamente lo que sucedió. Silicon Valley Bank compró bonos de la Fed, que la Fed nunca va a quebrar, son bonos realmente, pues, o sea, súper seguros. Ultra garantizados. Exacto, ultra garantizados. Pero lo que ocurrió es que con la subida de tasas, esos bonos valen menos. A la hora de que valen menos, entonces el banco presenta una pérdida por 1.8 billones de dólares, que obviamente representa una parte significativa, obviamente, de su capital. Eso lo que conllevó fue justamente esa desconfianza, además de que ese banco, los depositantes de ese banco, es decir, la gente que tenía el dinero en ese banco, estaba muy concentrada justamente en empresas o personas que estaban
dedicadas al fintech, ¿no? A la parte empresarial. Entonces está demasiado concentrado. Cuando le retiran esos recursos, ¿no? Cuando la gente va y dice al banco, regrésame mi dinero, al estar tan concentrado, obviamente es ahí donde empieza a tener dificultades el banco para regresarle el dinero a la gente, ¿no? Okay. Oye, y entonces, y a partir de ahí, que este fue como, digamos, el epicentro, ¿no? De todo lo que estamos viendo ahorita, ¿cómo fue que se contagió al Signature Bank y de ahí al First Republic? Más bien, la pregunta realmente tiene que ser, ¿están conectados o son casualidades de la vida? No, tiene mucho que ver Porque te voy a decir algo, o sea, no es tan común que ves tronar un banco para empezar y luego que le siga otro y otro. Tiene mucho que ver si había una participación como accionista de esa empresa, ¿no? Si tú y yo ponemos un negocio y las ventas van mal, por supuesto que tu capital pues también se ve involucrado y vas a perder, ¿no? Sí. Entonces, además de que sí, efectivamente había una participación alta en el sector de las tecnologías, como mencionó Joaquín, y eso pues ha debilitado esta participación o esta acción que han tenido los bancos y se dan estas quiebras. Yeah. Aquí lo interesante es saber que si esto es un efecto que puede afectar a muchos bancos o es particular de estos bancos. Al parecer va a ser algo más centrado de algunos bancos, ¿no? Y puede ser que no haya efecto dominó sobre el sistema financiero. Y lo siguiente sería saber si México tiene efectos negativos sobre la banca y pues la respuesta sería no, porque hay una situación muy diferente. Pues ahorita vamos, ¿no? Estás aquí, ¿Me estoy adelantando? Pero a ver, es que a mí luego me cuesta trabajo entender, Joaquín, cómo de uno sale de Silicon Valley, que ya pues explicamos, ¿no? Luego sigue el Signature Bank, que fue el domingo siguiente después de Silicon Valley. Y poquito después, como alguno que se anda tambaleando ahí es el First Republic, ¿no? Que ya como intervinieron como JP Morgan y Bank of America y 40 más, que pues, todavía andan viendo qué pex, ¿no? Pues, ¿cómo le van a hacer? Pero al final, o sea, ¿cuál es la señal o un poco el ambiente que se puede llegar a sentir cuando ves a tres bancos que, si bien no son de los importantes, no como fue Bear Stearns o Lehman Brothers en su momento, ¿qué sensación luego da que aunque son bancos regionales, pues tienes tres al mismo tiempo que están metidos en un rollo que en pocos días? Sí, yo diría que ahí el efecto de contagio, ¿no? Lo que tú decías ahorita, es más bien ese sentimiento de incertidumbre y de inseguridad en ese rango, en ese bucket de bancos que son justamente regionales, de mediano, pequeño tamaño. Es como si tuviéramos un banco a lo mejor del norte, ¿no? Exactamente. Bueno, del norte. No, pero pues, tienes uno operando solamente en una región del país, ¿no? O sea, que estás hablando a lo mejor solo en Sinaloa y en, no sé, Sonora, ¿no? Es un banco que solo se ocupa de ese rango. Sí, y lo que sucedió ahí justamente es que la gente que tiene sus recursos en esos bancos de pequeño y mediano tamaño, al ver que un banco de esa misma categoría estaba sufriendo, corrió rápidamente a hacer esos retiros. Y ahí es en donde viene más bien ese efecto de contagio. No. Es como desconfianza, ¿verdad? Es desconfianza, es básicamente un efecto de desconfianza. ¿Qué es lo que podemos esperar? Realmente yo creo que hacia adelante va a tener que venir una regulación que ataque en específico más a esos bancos regionales que, si bien se piensa no son tan sistémicos como un Bank of America, un Wells Fargo, ¿no? Etcétera. Y por eso mismo la regulación para este segmento de bancos más pequeños, medianos, era más laxa, también hay que decirlo. Yo creo que ahora la Fed, o ni siquiera la Fed, o sea, en términos regulatorios, ¿no? El gobierno americano tendrá que poner foco justamente a esos bancos que sí que pueden generar cierta crisis, ¿no? Yeah. Oye, en el caso de Credit Suisse, digo, ya estamos hablando de un continente completamente diferente, pero ¿qué tanto sí está relacionado? Hasta donde tengo entendido, igual Credit Suisse tenía sus cositas, ¿no? O sea, ya venía como un par de años ahí como igual valiendo medio pinole, pues un poco con problemas, pero saber cuál es la historia de Credit Suisse. Pues sí, llevaba 160 años, ¿no? Una cosa así ya. Sí, un banco ya de muchos años con mucha presencia de manera global y efectivamente ya presentaba problemas anteriores, ¿no? De liquidez y también hubo ahí algunos rumores de malos manejos, o sea, una mala administración al final del día, ¿no? Y su principal socio ya no lo quiso apoyar. Y ahí es donde viene el descalabro. Igualmente, el banco suizo pues apoya con recursos pues para tratar de rescatarlo, ¿no? Junto con la UBS, que también participó para el rescate de este banco por la misma situación.
el que quiebre un banco puede involucrar a otros bancos y lo que busca el gobierno pues es salvar o sanear el sistema financiero, ¿no? Que es tan importante para el crecimiento de la economía. Es que es muy criticado, ¿no? Eso, Joaquín, de decir, o sea, güey, ¿por qué van a rescatar una empresa? Que digo, yo lo acabo de decir hace ratito. ¿Por qué demonios van a rescatar una empresa que evidentemente no está sana? O sea, y aunque tengas un tema de confianza o lo que sea, si tú pierdes confianza en cualquier producto que compres, L'Oreal o lo que sea, lo vas a dejar de comprar. Claro. Y probablemente, si ese efecto es suficientemente generalizado, pues va a tronar la empresa. ¿Por qué el tema en los bancos, a lo mejor desde el punto de vista financiero, tendría que ser distinto? Sí. Fue donde se creó esta idea, perdón que te interrumpa, el too big to fail, una cosa así. Exactamente, el too big to fail desde el 2008. Aquí es importante tal vez hacer una aclaración. Lo que hizo la Fed justamente con Silicon Valley Bank fue más bien rescatar a los depositantes, es decir, rescatar a las personas que tenían depositado su dinero en Silicon Valley Bank. Al banco per se no lo rescató. Ese es diferente, ¿no? Es decir, es como una absolución de, ¡ay, qué tonto eres! Ya. Exactamente, es decir, la Fed está respaldando los depósitos, pero al banco, si quiebra, pues lo va a quebrar, ¿no? Eso creo que es una diferencia bien importante de lo que sucedió en el 2008, en donde sí, incluso la Fed pues puso capital y compró acciones de los bancos tan grandes como Citi, etcétera, ¿no? Ahora no lo está haciendo, sino más bien el apoyo está yendo hacia los depositantes en lugar de hacia el banco, ¿no? Como si las personas tengan cuenta, digamos. Exactamente, a los cuentavientes, digamos, es a los que está respaldando, no a la institución. Okay. Sí, creo que es muy buena y muy acertada la aclaración que hiciste. De volver a darle seguridad a los inversionistas o a los ahorradores, ¿no? Con esa participación de las autoridades. Okay. Pero pues digo, ya si tronó el banco donde tenías la cuenta, pues sí dices, pues bye, ¿no? O sea, te da lo que tenías asegurado, bueno, el monto que te pueden asegurar y pues te vas a otro lado, ¿no? Sí. Es que justo, ¿cómo puede ya llegar a recuperar la confianza en el sistema, ¿no? Con el tiempo, ¿cómo? Bueno, voy a traer el caso a México. O sea, si sabemos que existe un fondo para garantizar los ahorros de los mexicanos, bueno, pues vas a seguir invirtiendo en el Banco Mexicano, porque sabes que si un banco quiebra, tienes ese seguro, ¿no? Yeah. Entonces, de igual manera, en un banco extranjero, si saben que el gobierno se va a hacer cargo de tu dinero, o sea, que no lo vas a perder, pues voy a seguir participando en otros bancos. De la otra manera, pues retiro el dinero, me lo llevo a casa y ahí en casa no sirve de nada. Yeah. Oye, y aquí sí existe, el IPAP no es el que hace eso aquí en México. En México. ¿Es más o menos las mismas condiciones? O sea, si llegara a tronar un banco aquí, te aseguran una cantidad. Sí, ¿no? Te aseguran una cantidad de dinero, que es la que va a cubrir el gobierno, ¿no? ¿De cuánto es más o menos? Vamos, para saber. Yo no es como que tengo ese nivel de dinero, ¿verdad? Pero por curiosidad. Son como, según son como 400,000 UDIs, ¿no? En México está medido en UDIs y en Estados Unidos son 250,000. Sí. En Estados Unidos la ley estipula que son $250,000 por cuenta. Por cuenta. Pero igual no es nada. O sea, para cualquier empresa de Silicon Valley. Sí, pues exactamente. Que ahí fue justamente el problema. O sea, empresas muy grandes de fintech, tecnológicas, que claramente tenían más que 250. Creo que Roku tenía cuenta. Exactamente, más de $250,000. Todo, que tenía millones, ¿no? Y la empresa así, ya dame los 250 y me largo. Pero bueno, sí. Ya ni modo. Pero bueno, finalmente una empresa efectivamente va a quebrar, va a perder ciertos activos, pero tiene un respaldo, quizás en una inversión en otros activos. Pero un ahorrador que ha participado ahí en el banco porque cree que ahí es donde debe de estar el dinero, que es lo correcto, porque va a perder su dinero, ¿no? Claro. También sí. hay que ver esa parte. Digo, se lo metes a un banco para que no Exacto, se para no perderlo. ¿no? Oye, y hablando ya, ahora sí, de la banca mexicana, del sistema bancario mexicano, ¿todo chido? Todo bien. ¿Segura? Bueno, si ahorita algún banco tiene participación en ese banco, por supuesto va a salir afectado, ¿no? Claro. Pero en términos generales, hablando de una banca y de la otra, por el hecho de que estos bancos quebraron, pues no tiene que ser una historia similar en el caso mexicano. Además, existe una regulación que obliga a los bancos a tener X cantidad muy fuerte de efectivo para hacer frente a situaciones similares. Okay. Y eso ya tiene muchos años en México. Y todos también, ¿no? O sea, me imagino. En Estados Unidos también, nada más que la regulación es un poco más menos estricta, ¿no? Sí, es que es básicamente lo que platicamos. O sea, los bancos se rigen por la regulación de Basilea, ya van en Basilea 3,
que sí En español. Que es Basilea. básicamente ciertas reglas que tienen que... ¿Qué fue lo primero que dije cuando empezamos a hablar? Son ciertas reglas que tienen que seguir los bancos básicamente para detectar justamente estas cosas. Y eran más estrictos en Estados Unidos. Pero Los bancos esa tunche de Basilea, o sea, se refiere a la cantidad de Sí, dinero en efectivo son- que tienen que tener para... Una de acuerdo. esas, o sea, una de las reglas es eso, otras es cómo categorizas los préstamos, qué tan riesgosos pueden ser o no. O sea, es una serie pues, bastante amplia de reglas, pero una tiene que ver justamente con el dinero pues, en cash que tienes que tener para hacerle solvencia a los depósitos. En caso de que justamente suceda esto, ¿no? Venga mucha gente y te quiera retirar ese dinero. Y más o menos de cuánto estamos hablando. Bueno, depende, ¿no? Depende O sea, justamente. porque si es una regulación internacional, pues digo, Sí. los países deben de estar de acuerdo. Ok, güey, voy a tener, no sé, el 30%, ¿no? O no sé cuánto sea. Sí, de hecho, los bancos mexicanos más o menos tienen cerca como del 20-30% justamente en, digamos, en recursos del gobierno, Como ¿no? Como disponibles, que básicamente, ¿cómo están afectados ellos? Pues más bien por volatilidad del mercado, pero de alguna manera pues, son instrumentos del gobierno que son líquidos, que puedes hacer líquidos en cualquier momento. El resto del balance del banco, en general, está puesto en créditos, que es justamente la intención de un banco, ¿no? Prestar ese dinero y tenerlo ahí en esos créditos. Ya. Oye, aquí en México no hemos tenido algo así como parecido un bank run, ¿no? Así de que, pues ya vámonos con toda la lana, o sí. La verdad es que no tengo un escenario presente o Bueno. algo parecido como lo que pasó con Bueno, estos bancos. 1995 fue una crisis financiera que vivimos en... El error de diciembre, el famosísimo, ¿no? Bueno, está el error de diciembre y Hola. después Del viene 95. una crisis financiera, se acompañan, ¿no? Bueno, pues a ver cómo estuvo. Yo tenía un año, mano, ni me enteré. Entonces, de ¿cómo estuvo? O sea, pero ¿cuál fue la sintomatología de todo ese asunto? Bueno, si hablamos de ese sexenio, el previo a 1995, parecía que el Plan Nacional de Desarrollo planteaba un crecimiento sostenible, que es lo deseable, pero bueno, vino el error de diciembre, ¿no? Y se encontraron varios descalabros al sistema financiero, y vino algunas quiebras de los bancos. Pues ahí salió el Fobapro y todo esto. Así salió el Fobapro. ahí. Justo porque... Ya estoy invocando demonios. Bueno, pues aquí hubo algunos... Se acababa de vender la banca. de privatizar. Era banca nacional desde 1982. Se vuelve a vender la banca. Poquitos años antes empezó la venta nuevamente de la banca. Y hubo igual pues malos manejos en las administraciones de la banca. Y cuando se declara que hay una crisis del sistema financiero, pues aparece el Fobaproa, pero también en conjunto viene la autonomía, que se le dé la autonomía al Banco Central, que ha sido muy importante pues para darle esa transparencia, mejor manejo de las finanzas a México. Entonces sí, Pues sí parece que tenemos historia. aprendemos de las malas a las malas, ¿no? También Estados Unidos con la regulación, creo que justo después de 2008 salió una regulación más Sí, estricta, ¿no? se endureció bastante la Dodd-Frank. regulación. Fue la de... Dodd-Frank justamente aplicó para otros temas un poco más complicados, instrumentos bueno, derivados, ¿no? Lo Instrumentos dejamos para derivados, otro etcétera. Sí, programa. claro, también muy interesante. Pero sí, básicamente se endureció la regla. Pero bueno, yo creo que ahora otra vez está probando que la regla debió aplicarse para todos los bancos, no solamente para aquellos tan grandes que se creía que sí podrían causar problema, sino que ya se dan cuenta que también los de mediano y pequeño tamaño pueden causar problemas. Sí, no, me queda claro. Y ya se está viendo que al menos ya se estabilizó, ¿no? Que este asunto ya parece que se va a quedar así. O ustedes que andan viendo así como números y noticias al respecto, ¿cómo pinta? Sí, mira, hace rato veía justamente que platicaba acerca del alza de la Fed. Y hoy el Es Banco más, Central... aprovecha, ¿por qué demonios nos debería importar y por qué es tan importante al menos esta en específico? Sí, este era muy importante. ¿Por qué? Porque después de... a ver, ¿qué es lo que genera realmente este tema de la crisis? El constante incremento de tasas de interés ocasionado por la inflación. Básicamente los bancos centrales, la única herramienta que tienen o la más efectiva que tienen para atacar la inflación es subir la tasa de interés, es decir, encarecer el precio del dinero. Y han venido subiendo pues ya desde el año pasado de manera importante. El problema es que en una economía desarrollada como Estados Unidos no están acostumbrados a tener tasas tan altas como acá en México, que estamos, por desgracia, acostumbrados a tener inflaciones altas, tasas más altas también. Y no es tanto el nivel, sino la permanencia, es decir, cuánto tiempo quedan las tasas arriba como están ahorita, porque ya comienzan a generar ciertos descarrilamientos a la economía real, a los bancos, etcétera, ¿no?
Entonces, por eso era muy importante la decisión de hoy, porque con este tema de Silicon Valley, que se generó por el incremento en tasas, muchos decían, o muchos analistas, incluso decían, la Fed ya no va a subir. Algunos otros incluso decían, no solamente no va a subir, sino que pronto va a comenzar a bajar, no porque quiera, no porque la inflación esté controlada, sino porque si se mantiene la tasa arriba, va a generar otra vez, o van a permanecer de alguna manera estos problemas, y entonces tiene que disminuir la tasa de interés. Por eso era muy importante la decisión de hoy, y yo creo que fue lo correcto, 25 puntos. Les voy a plantear la teoría que acabo de elucubrar ahora que estaba hablando Joaquín. Cuando empezó el tema de la pandemia, me acuerdo que empezaron a repartir dinero a lo bestia, ¿no? Así miles de millones de dólares, incluso billones de dólares repartidos directamente hacia la gente. Toma, güey, tu cheque, seas mujer, hombre, literal. niño, unicornio, te toca. Sí. Eso generó pues, que la base monetaria, o sea, la cantidad de dinero en circulación, Correcto. empezara a subir. Que tú ves ese dato de la Fed y es una pendiente durísima hacia arriba. Evidentemente, y eso al final está detrás de la inflación. Exacto. Entonces, ¿qué no este rollo con Silicon Valley al final lo acabó provocando la Fed? Es difícil culpar a la Fed, porque no habíamos vivido una pandemia en 100 años. A ver, yo no estoy diciendo que hayan hecho bien o mal, o sea, nada más es como, estoy jalando el hilito, ¿no? A ver hasta a dónde llega. Sí, no es saber hasta dónde llega. Es que finalmente la autoridad tiene que buscar ese equilibrio o reordenar pues la oferta y la demanda en el mercado o en los países o en el mismo mundo, ¿no? Porque hoy estamos interconectados. Lo que hizo la Fed efectivamente cuando soltó ese dinero es tratar de contener esa caída de la demanda, ¿no? Cuando nosotros no compramos, corre el riesgo de que las empresas pues empiezan primero a producir menos, y empiezo a producir menos, a despedir a la gente. Sí. ¿No? Entonces, si la gente no tiene dinero, también, ¿qué es lo que va a hacer? ¿No crees que se le pasó un poquito la mano? ¿Se le pasó? ¿No crees que se le pasó un poquito la mano? Bueno, lo siguiente es ahora, ya vimos que la inflación se desata y ahora tengo que controlar la inflación, y es lo que tú dices, se le pasa la mano al subir las tasas de interés o antes en soltar ese dinero. No sabría decirte, creo que la misma banca central se está enfrentando a una situación, a un escenario económico muy diferente al que teníamos planteado en los libros, ¿no? Entonces, habría que los investigadores trabajar en esa parte de estas nuevas economías, cómo las vamos a ordenar, y el trabajo de la banca central, si efectivamente las herramientas que existen en el presente van a dar los resultados que en el pasado, que hace 100 años o hace 80 años, funcionaron correctamente para alcanzar o acercarse a ese equilibrio deseado, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Sí estás conmigo o por dónde ves que...? Yo creo que esa es la verdad es que esa es la pregunta del millón, y muy buena pregunta. Yo tiendo a pensar que sí se le pasó la mano a la Fed, porque si nos vamos incluso más atrás, justo a lo que tú decías, la crisis del 2008, toda esa liquidez que se inyectó en aquel entonces, realmente mucha de eso no terminó de limpiarse, no terminó de recogerse. Después vino la pandemia y se le inyectó más, es decir, se le puso más leña al fuego. Sí. Entonces, yo creo que ya viéndolo en el tiempo, probablemente sí se le pasó la mano a la Fed. Ahora, que era difícil la decisión, totalmente, que era tal vez una de las únicas que tenía en su momento, rápida y eficaz, sí, pero bueno, claramente ahora parte de eso es lo que estamos sufriendo ahora con la inflación. Yeah. Nos vamos a ir a un corte, regresamos con Iracema y Joaquín al final de esta bella, hermosa discusión de la mesa de miércoles. No se vayan. Bueno, oigan, mi niño, regresamos aquí con el buen Joaquín e Iracema, ya para ir como pues medio cerrando, ¿no?, este asunto. Entonces, nada más quedamos que, pues, al menos en el sistema bancario como tal, si quieren, no, centrémonos en el nacional y un poco en el gringo, no vemos tanto este tipo de situaciones, ¿no? Suelen ser atípicas, pero cuando pasan nos ponen un poquito de nervios, Iracema. Entonces, llegamos a ver hasta ahora que, pues ahí estamos hablando con Mario Di Constanzo, quien fue presidente de la Conducef, que él por el momento no ve ningún tipo de afectación a la banca mexicana. ¿Comparten esa impresión? Sí, creo que si algún banco mexicano tuviera participación en estos bancos estadounidenses, ya lo sabríamos.
Okay. ¿no? Ya hubiera alguna declaración, ya se conocería. Entonces no se tiene ese riesgo y por otra parte existen esa regulación que obliga a la banca mexicana a tener flujos en una cantidad importante para hacer frente a una situación similar, lo cual te brinda ese apoyo, ¿no? O te da esa confianza de que la banca está protegida. Claro. Y los ahorros de la población. Joaquín, podemos decir que aquí todo bien, ¿no? O sea, Sí. Estamos tranquilos. Y yo diría que no solamente por si algún banco tiene participación en Silicon Valley o en First Republic Bank, sino porque estructuralmente el banco mexicano es diferente. O sea, está muy pulverizada la masa de depósitos, es decir, muchísima gente depositando en estas grandes instituciones. Entonces, realmente se requeriría filas enormes en todos los estados para realmente poner en presión a los bancos con retiros, ¿no? Eso es una cosa buena porque los depósitos, pues, hay muchísima gente que está depositando sus recursos en estos bancos, a diferencia de lo que ocurrió, como decíamos, en estos bancos, que era muy poca gente con mucho dinero, pero poca gente muy concentrados. claro que tenemos como pocos clientes. Pocos clientes con mucha lana, aquí hay tal vez muchos clientes Con menos, ¿no? Sí, con menos recursos, ¿no? Así que es una cantidad de dinero así brutal, me imagino que haya. Oye, pues al final yo creo que suena como muy rebuscado, ¿no? Todos estos asuntos, no, que si el bono, que si el activo, que si subieron las tasas y todo se fue al averno, pero al final siento que, o sea, como que compartimos cosas, pero fundamentalmente ven que el sistema financiero de Estados Unidos sea similar al de México. O sea, al menos en tema de cómo se maneja. Porque yo, de inicio aquí no hay bancos regionales, ¿no? O sea, al menos yo no tengo ninguno en el radar. O sea, porque sí existen ese tipo de diferencias y creo que un poco por eso, y hacemos aquí, me dirás, por eso un poco como que se ha protegido, ¿no? Lo que tenemos aquí en México. Bueno, hablando de lo que es el sistema financiero, de manera general va a funcionar igual, ¿no? Ujú. Están los bancos, los auxiliares del sistema, las instituciones de regulación. Entonces, en términos generales va a funcionar igual. Entonces, ya en lo particular sí existen estas diferencias que mencionas, ¿no? Que no tenemos esos bancos regionales, que el mismo manejo de la banca es un poco diferente. Yo creo que aquí lo más destacable es, para mí y desde mi punto de vista, es la regulación, ¿no? ¿Es el mejor aquí o allá? No, yo creo que ambas instituciones van a regular y van a observar lo que ha estado pasando y van a corregir en el momento que sea necesario. Si nosotros pensáramos en cómo es la banca hoy, cómo era la banca hace 100 años, tanto en Estados Unidos como en México, en ambos países ha habido modificaciones, ¿no? Una modificación muy importante que yo veo en México para bien es la participación de inversionistas extranjeros, digamos, en los CETES, ¿no? Antes no existía. O sea, comprar CETES nada más era exclusivo para mexicanos y nada más lo hacían bancos. Hoy en día lo pueden hacer extranjeros, lo pueden hacer personas que cuentan con un recurso de 100 pesos y abrir una cuenta. Hay muchísimos cambios en el sistema financiero para bien. Ahora, hablando de regulación a la institución, pues también en función de problemas que se han presentado, desgraciadamente, pero las cosas van mejorando, ¿no? De alguna manera. Pues qué bueno, al menos nos vamos con una nota feliz, mis niños. Muchas gracias a Iracema Andrés por estar aquí. Gracias. Y a estimado Joaquín Barrera también por prestarnos un poco de su tiempo para este asunto. Mis niños, vamos a ir a un corte, ahorita regresamos, no se vayan.